Querida audiencia, tengan ustedes muy buenas noches. Les habla la doctora Diana Rodríguez Hurtado. Soy especialista en medicina interna y geriatría, máster en epidemiología clínica, investigadora RENACIT con CITEC del Perú, Clinical Instructor con Concordia University, Wisconsin, Estados Unidos, profesora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y paz profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Agradezco vuestra concurrencia y el tema a conversar hoy día es anemia en la adultez mayor y su impacto en la cognición. Muy bien, y dice así. Vamos a tomar unos datos de este interesante artículo del 2020 y empezaremos diciendo, la anemia está adquiriendo una importancia cada vez mayor como problema de salud pública y como prioridad de la investigación biomédica en el grupo de edad geriátrica. Pero los datos sobre las causas y la prevalencia no son sustanciales. ¿Qué dice la OMS? Dice, anemia cuando la concentración de hemoglobina está por debajo de 12 gramos en mujeres y debajo de 13 en caballeros. Aunque anteriormente se creía que la disminución de los niveles de hemoglobina podía ser una consecuencia normal del envejecimiento, posteriormente se sugirió que la anemia refleja una mala salud subyacente y hace que los ancianos sean vulnerables a resultados adversos. Se ha descubierto que la anemia geriátrica es prevalente en hasta 21% de los pacientes en Europa. Y en Estados Unidos, en mayores de 65 años, se encuentra en 11% en los varones y en 10% en las damas. Otro dato interesante de este documento del 18 sobre etiología, clínica, implicancias y complicaciones, así como tratamiento. La anemia se diagnostica con bastante frecuencia en personas mayores y es un indicador clave de diversas afecciones reactivas y clonales. Muchas enfermedades subyacentes, como el síndrome mielodisplásico, se desarrollan preferentemente en personas de edad avanzada. La prevalencia de anemia en la vejez está aumentando y esto se debe principalmente a los diagnósticos aplicados con mayor frecuencia y a los cambios demográficos en nuestras sociedades. La etiología de la anemia en la vejez es compleja y varía desde los síndromes de falla de la médula ósea hasta la enfermedad renal crónica y desde deficiencias nutricionales hasta procesos inflamatorios, incluida la inflamación de la inmunosenescencia. Cabe señalar que en un número menor de casos no se identifica una etiología clara. Estos pacientes se conocen como portadores de una anemia inexplicable o citopenia idiopática de significado desconocido. En otros se encuentran mutaciones somáticas en leucocitos, pero no se cumplen los criterios de diagnóstico para síndrome de mielodisplasia u otras enfermedades hematológicas, una condición denominada citopenia clonal de importancia indeterminada. Muy bien, es importante que nosotros digamos, bueno, ¿y el tratamiento de la anemia en la vejez de qué depende? Tres cosas. Uno, la gravedad de la anemia. Dos, las afecciones subyacentes. Tres, factores relacionados con el paciente, incluidas las comorbilidades. Muy bien. Entonces, incluso, dice la teoría, una anemia leve puede afectar sustancialmente las capacidades físicas y cognitivas, por lo tanto, la calidad de vida. Un aspecto subestimado es que debido a los cambios relacionados con la edad, la función de órganos como la producción de eritropoyetina en el riñón puede volverse subóptima. El manejo y el tratamiento de la anemia en pacientes mayores a menudo requiere un enfoque multidisciplinario e investigaciones detalladas de la función de los órganos. Un dibujo, 1000 palabras. Ahí ustedes tienen. En la línea de la X horizontal, grupos etarios, las edades. Y en la parte de la Y, la prevalencia. Como ustedes verán, a más edad,
más anemia. La línea roja es de las damas, la línea azul es de los caballeros. A predominio de caballeros. Seguimos. Y ahora veremos, ok, pero la anemia está ubicada de acuerdo a categorías y subtipos. Y por ejemplo, tenemos en un bloque debido a enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Cuáles? Enfermedades reumatológicas, enfermedades infecciosas crónicas, envejecimiento inflamatorio, miscelánea. Otro gran bloque, neoplasias no hematopoyéticas. Tenemos los tumores gastrointestinales, las metástasis multiorgánica o metástasis a médula ósea. Otro gran bloque, causas endocrinológicas y metabólicas. Y ahí que tenemos baja producción de eritropoyetina. ¿Qué otro dato? Disfunción tiroidea. Otro dato, deficiencia de insulina. Otro gran bloque, pérdida de sangre. Puede haber sangrado del tracto gastrointestinal, sangrado difuso del tracto gastrointestinal, procedimientos quirúrgicos, diferentes localizaciones. Muy bien, otro gran bloque podría ser por mayor consumo o destrucción de eritrocitos. Y ahí tenemos hemólisis crónica no mecánica, destrucción mecánica de glóbulos rojos, hiperesplenismo. Y otro gran bloque, falta de nutrientes. Ahí tenemos deficiencia vitamínica, deficiencia de oligoelementos, deficiencia de hierro. Otro gran bloque importantísimo, la anemia inducida por fármacos. Y ahí quienes tenemos la quimioterapia, antimetabolitos como anticonvulsivantes, reacciones a medicamentos tóxicos. Muy bien, entonces, en muchos ancianos, lo sabemos, hay más de una enfermedad que puede agravar sustancialmente la anemia. La producción de eritropoyetina insuficientemente baja en respuesta a la anemia se observa típicamente en pacientes con enfermedad renal crónica, pero a veces también se observa en pacientes de edad avanzada sin función renal excretora alterada. La forma pura de producción alterada de eritropoyetina se observa típicamente en pacientes de edad avanzada con anemia leve y puede ser una causa subestimada de anemia en la vejez o citopenia idiopática. La deficiencia de cobre puede estar asociada con una displasia marcada de la médula ósea e incluso imitar un síndrome de mielodisplasia. Veamos qué nos dice este journal. Nos habla de deficiencia, ¿cuál es la prevalencia de la deficiencia de vitamina D12 en una población adulta mayor, considerando mayor de 60 años, y que se presentan con demencia en un escenario ambulatorio? Esto es del año pasado, 2021. Y dice así, background, la deficiencia de vitamina B12 es una causa fácilmente tratable de demencia reversible. Por eso constituye aquella cuadro que conocemos como la pseudodemencia. ¿Por qué? Yo detecto que le falta B12, le doy B12 y ¡zum! Se resolvió el problema. Entonces, continuamos. Es probable que sea más común en la población india debido a la cultura tradicionalmente vegetariana. Ese estudio se realizó para estimar la prevalencia de deficiencia de B12 en pacientes mayores de 60 años con demencia que acudían a consulta externa. Y dice así, el estudio se hizo en dos fases. La primera, querían saber la prevalencia de deficiencia de B12 en esta población anciana con demencia. La segunda, detectados estos casos, ellos dieron el suplemento con B12 y querían ver los cambios en la cognición. Entonces, resultados. De los 2.920 sujetos para el estudio, 200 fueron diagnosticados como demencia, con un Mini-Mental State Examination de menos o igual a 24. Se observó deficiencia de B12 en el 7.5% de los pacientes. La deficiencia de B12 se asoció con una demencia más corta y más grave.
La macrocitosis fue más común en la deficiencia de B12, mientras que la dieta vegetariana no mostró una correlación significativa. Hubo una mejora del Mini-Mental State Examination en el grupo de intervención, con un aumento del Mini-Mental State Examination en 2 puntos a las 6 a 8 semanas y de 3 puntos a las 12 semanas. Por lo tanto, la conclusión es que la prevalencia de deficiencia de vitamina B12 en la demencia fue del 7.5%. Se asoció con macrocitosis, con menor duración y demencia más grave. Hubo una mejora significativa en la puntuación del Mini-Mental State Examination a las 6 y 12 semanas después de dar el suplemento de vitamina B12. Perfecto, continuemos. Este artículo es muy simpático. Este es un artículo que lo he extraído de un estudio en México. A propósito de un survey, de una encuesta nacional de salud y nutrición. ¿Cuál es el título que ellos ponen en su artículo? Dicen, la deficiencia de hierro no es, digamos, el principal causante de anemia en adultos mayores mexicanos, acorde al estudio que realizaron. Y dice así, ellos querían describir el estado actual de anemia y deficiencia de hierro, así como características sociodemográficas asociadas en adultos mayores. Se analizaron muestras de suero y sangre capilar de 2.902 adultos mayores en el 18 y 19 años. La deficiencia de hierro se definió como ferritina menor a 15 microgramos y la anemia se definió de acuerdo a lo que hemos hablado que dice la OMS. Entonces se aplicaron los estudios, análisis estadísticos y ¿qué se encontró? Que la anemia estuvo presente en el 28.4%, ¿ok? Que la deficiencia de hierro en el 5% y que la anemia por deficiencia de hierro en el 2%. Pero la diabetes presentó un odds ratio de 2.14. O sea que en aquellos sujetos que tenían diabetes, la anemia estaba en 2 veces más. Y en insuficiencia renal tenía un odds ratio de 10.4. Correcto. Respecto a mayor edad y vivienda urbana, presentó un OR, un odds ratio de 1.35. Muy bien. Todas esas condiciones fueron las que estaban asociadas. Y lo que señala que estar en el rango de 70 a 79 años fue la única condición asociada con mayores probabilidades de deficiencia de hierro con un OR de 1.86. En conclusión, la anemia afecta a una alta proporción de adultos mayores y la deficiencia de hierro no es el principal contribuyente a la anemia. Las comorbilidades crónicas ayudan a explicar el problema de la anemia en el adulto mayor. Continuemos. Este es otro interesante y muy interesante artículo de Brain Science y dice así: anemia y el riesgo de deterioro cognitivo. Una actualización, una revisión sistemática y metaanálisis. Esto es del año pasado. Y dice así, background, el deterioro cognitivo es uno de los trastornos más comunes, onerosos y costosos en los ancianos de todo el mundo. No se ha establecido la magnitud de la asociación entre anemia y deterioro cognitivo general. Entonces, ¿qué decidieron los autores? Actualizar y expandir evidencia previa de la asociación entre anemia y riesgo de deterioro cognitivo general. Entonces se hizo la revisión sistemática y el metaanálisis. ¿Qué años comprendió? Desde 1990 hasta 2020. Resultados en 20 estudios con la participación de 6.558 pacientes con deterioro cognitivo general. La anemia se asoció significativamente con un mayor riesgo de deterioro cognitivo, con un RR ajustado de 1.39. O sea, en aquellos sujetos que tenían anemia, había
casi 4 veces más la posibilidad de desarrollar deterioro cognitivo en comparación con los que no tenían anemia. Seguimos, en los subgrupos, la anemia se asoció con un mayor riesgo de demencia por todas las causas, con un RR de 1.39. La enfermedad de Alzheimer con un RR de 1.59. El deterioro cognitivo leve con un RR de 1.36. Conclusión, este metaanálisis muestra que los pacientes con anemia tienen el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo general 1.39 veces más que aquellos sin anemia. Muy bien, pasemos a este otro interesante artículo, y esto es bien interesante porque es realizado en Tanzania, en África. Anemia en adulto mayor hospitalizado en Tanzania. ¿Qué querían ver los doctores, los científicos? Prevalencia, severidad y el estatus de deficiencia de micronutrientes. Y dice así. Introducción. La anemia es un problema común en el África subsahariana. La anemia exhorta a las consecuencias negativas para la capacidad funcional de los pacientes de edad avanzada, tanto física como cognitivamente. El propósito de este estudio fue determinar la prevalencia de anemia, la gravedad y el estado de deficiencia de micronutrientes en pacientes ancianos hospitalizados, cabe señalar, en Tanzania. Participaron 156 adultos hospitalizados, 60 y más años. Se señalaron las características sociodemográficas y se hicieron los siguientes estudios: hemograma completo, cobalamina sérica, ferritina sérica, folato sérico, para evaluar anemia y el estado de deficiencia de micronutrientes en los que la presentaban. Y dice así, la prevalencia de anemia fue de 79.5%, casi 80%, qué bárbaro. Anemia grave en el 33.9%. Anemia moderada en el 42.7%. Anemia leve en el 23.4%. Se encontró deficiencia de micronutrientes en el 14.5% de todos los participantes con anemia. La deficiencia combinada, esto es interesante, es decir, ya sea deficiencia de hierro y deficiencia de B12 o deficiencia de hierro y deficiencia de folato, fue la anemia por deficiencia de micronutrientes más común, con una frecuencia de 33.3, mientras que las deficiencias aisladas de hierro fue de 27.8%, de folato solo fue de 27.8% y de deficiencia de B12 sola de 11%. Conclusión, la prevalencia de anemia en la población anciana hospitalizada es alta, ya lo vimos, casi 80%, lo que amerita atención de salud pública y se presenta mayoritariamente en formas moderadas y graves. La anemia por deficiencia de micronutrientes es común en este grupo y se debe principalmente a deficiencia combinada, como lo dijimos. Ya por un lado, deficiencia de hierro más deficiencia de B12, o ya por otro lado, deficiencia de hierro más deficiencia de folato. Pasemos a otro documento súper interesante. Anemia en residentes, pero esto es interesante, es otro cariz. Ya no son los pacientes del hospital, ahora este es un cariz en el cual son adultos mayores que están en un hogar de ancianos de larga estancia. Veamos, esto es del 2018. Esto es en Brasil. La población anciana brasilera crece exponencialmente, lo que hace que la prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas sea una prioridad en este grupo etario. La anemia en adultos mayores está infradiagnosticada, infravalorada y asociada a una alta morbimortalidad. ¿Cuál fue el objetivo? Estudiar la prevalencia de la anemia en los ancianos residentes de esta institución de cuidados a largo plazo y correlacionarla con la historia del paciente individual, el uso de polifarmacia y mortalidad. Es un estudio
retrospectivo de datos extraídos de las historias clínicas de los pacientes atendidos en el 2014 en el Hospital Geriátrico de Convalecientes Don Pedro II en el marco del programa de acciones preventivas. Resultados. Participantes, 88 mujeres, constituye 48%, y 95 hombres, constituye el 52%, residentes de edad avanzada en una institución de cuidados a largo plazo. Las edades iban de 60 a 102 años, siendo la media 76.3 años. La anemia se presentó en 76 participantes, lo que dice en el 41% de la muestra. De los diagnosticados, 35 eran mujeres, o sea, 46%. 41 eran hombres, o sea, 54%. Se cumple lo dicho anteriormente. Conclusión, la anemia en los ancianos está asociada con un aumento de la morbimortalidad. Este estudio encontró 76 pacientes con anemia de los 183 residentes de la institución y el perfil de los pacientes con anemia es, o fue, no fumadores, sexo masculino, edad entre 70 y 79 años. Y como ven, con anemia normocrómica normocítica y en tratamiento con múltiples medicamentos. Enfermedad crónica. Pasemos a este otro documento del 2021. Esto es en Barcelona. Y fíjense ustedes, ya no solamente importante el área cognitiva, sino también el corazón. Y dice así, influencia del grado de anemia sobre el pronóstico de adultos mayores con falla cardíaca, el famoso estudio SPAN-HF. ¿Qué quisieron ellos? Evaluar si un valor óptimo sostenido de hemoglobina en los 3 meses posteriores al ingreso por un cuadro de insuficiencia cardíaca reduce la morbilidad y mortalidad durante los 12 meses posteriores al ingreso por insuficiencia cardíaca. ¿Qué quería decir? Que aquellos sujetos que fueron hospitalizados y que salieron de alta, aquellos que tenían un valor de hemoglobina adecuado, etcétera, y los que no lo tenían, les iban a hacer un seguimiento para ver al año cómo estaba la morbimortalidad de aquellos que tenían una buena hemoglobina en forma sostenida y de aquellos que no. Y veamos lo que pasó. Pacientes y métodos. Estudio retrospectivo, 1.408 pacientes mayores de 65 años incluidos en el registro. Pero eran 3 grupos. A, sin anemia. B, tuvieron anemia y la recuperaron. Y C, la anemia persistente. Según niveles de hemoglobina al ingreso y 3 meses después del alta, se registró. Se hicieron las curvas de Kaplan-Meier para ver supervivencia. Y miren ustedes, se incluyeron del A, de los sin anemia, 578, de los que se recuperaron, 299, y de los que persistió la anemia, 531. Se registró un total de 768 muertes y reingresos. Los pacientes con anemia persistente tuvieron un mayor riesgo de muerte con un RR de 1.29 o riesgo de reingreso con un RR de 1.92 con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Conclusión, la anemia persistente en los meses posteriores al ingreso por insuficiencia cardíaca aumenta la morbimortalidad en el año siguiente. Seguimos. Este es otro dato interesante y nos habla del 2021, del año pasado. Asociación entre anemia y deterioro cognitivo. Y mortalidad por todas las causas en adultos mayores, muy mayores. Este es un estudio prospectivo, cohorte con H. ¿Cuál era el objetivo? Evaluar los efectos combinados de la anemia y la función cognitiva sobre el riesgo de mortalidad por todas las causas en ancianos. Estudio de cohorte prospectivo. Incluyeron 1.212 personas de mayor edad, hombres 416, edad media 93.3 años. Los análisis de sangre, exámenes físicos y cuestionarios de salud se realizaron en el 2012 y eso sirvió como línea de base, inicio.
Y la mortalidad se evaluó en el 2014 y en el 2018. Se utilizaron modelos de riesgo proporcionales de Cox para evaluar la anemia, el deterioro cognitivo y el riesgo de mortalidad. Correcto. Y entonces, resultados. 801, que quiere decir el 66% de muertes hubo en el seguimiento a 6 años. Se observó una asociación significativa entre anemia y mortalidad, con un hazard ratio de 1.32. También observamos una relación dosis-respuesta entre la gravedad de la anemia y la mortalidad. Y acá fíjense, para las personas con deterioro cognitivo, los niveles de hemoglobina se asociaron inversamente con el riesgo de mortalidad. ¿Qué quiere decir? A mejor hemoglobina, menos posibilidad de muerte. Las personas con anemia y deterioro cognitivo, tuvieron el mayor riesgo de mortalidad. Claro, 2.6. Quiere decir que aquellos que presentaban anemia y deterioro cognitivo tenían 2.6 veces más la probabilidad de morir que los que no presentaban anemia ni deterioro cognitivo. Conclusión, estos resultados indican que la anemia se asocia con un mayor riesgo de mortalidad en las personas mayores. El deterioro cognitivo modifica la asociación entre los niveles de hemoglobina y la mortalidad. Ahora, este es otro interesante estudio. Esto ya es una población iraní, del Irán. Asociación entre anemia, performance, el rendimiento físico y la función cognitiva en adultos mayores. Dice así, el objetivo: investigar la relación entre anemia y la concentración de hemoglobina, el rendimiento físico y la función cognitiva en una muestra de una población iraní. Se seleccionó 3.000 personas mayor o igual a 60 años. La hemoglobina inferior a 12 y a 13 gramos se consideraron en mujeres y hombres, como dice la OMS. La función cognitiva, ¿cómo la midieron? Se midió mediante la prueba del Mini-Cog y la prueba de fluidez de categoría, ¿correcto? La función física se midió mediante la fuerza de agarre, fuerza muscular, la fuerza relativa de agarre y la velocidad de marcha. Se realizaron los análisis estadísticos, regresiones logísticas, univariado, multivariado. ¿Y qué se encontró? 7.43% eran anémicos y 115, lo que quiere decir 51.57, tenían simultáneamente anemia y trastorno cognitivo. La mitad y un poquito más. Hubo asociaciones significativas entre el recuento de glóbulos rojos, la hemoglobina, el recuento de plaquetas y el porcentaje de hematocrito con el deterioro cognitivo. La concentración de hemoglobina se asoció con todas las medidas físicas, agarre medio, agarre relativo y velocidad de marcha habitual, y el recuerdo tardío Mini-Cog entre todos los participantes. Después de clasificar a los participantes por género, la asociación entre la concentración de hemoglobina y la velocidad habitual de la marcha disminuyó tanto en hombres como en mujeres. Conclusión: hubo una asociación transversal y significativa entre anemia y las variables funcionales, el agarre relativo y medio en la población iraní, mientras que la memoria semántica, el recuerdo tardío y la marcha se vieron más afectados por el género. Y pasamos a este otro interesante estudio del Journal of Geriatric Cardiology, y dice lo siguiente: pronóstico, la relevancia del pronóstico de la anemia normocítica en adultos mayores afectados por una enfermedad cardiovascular. Ok. La anemia asociada con enfermedades cardiovasculares es una afección común en las personas mayores. La prevalencia y pronóstico de la anemia se estudiaron ampliamente en pacientes con infarto de miocardio, con insuficiencia cardíaca congestiva, mientras que se disponía de datos limitados sobre pacientes con fibrilación. Este estudio se realizó para evaluar la prevalencia clínica y la relevancia pronóstica de la anemia en pacientes ancianos afectados por fibrilación y otras enfermedades cardiovasculares. Participaron 866 pacientes ancianos, 430 hombres y 436 mujeres. Edades: edad media 85, más o menos 10 años.
267 pacientes tenían infarto de miocardio, ST no elevado. 176 pacientes tenían insuficiencia cardíaca congestiva aguda. 194 tenían fibrilación auricular. 229 pacientes eran personas sanas, era el grupo control. Todos los parámetros se midieron al ingreso hospitalario y se evaluó la mortalidad cardiovascular durante 24 meses de seguimiento. Resultados. La anemia, la prevalencia de anemia fue mayor en los pacientes con el infarto de miocardio no ST, en insuficiencia cardíaca congestiva y fibrilación auricular, en comparación con los sujetos del grupo control, y siendo la anemia normocítica el tipo más prevalente. El riesgo de mortalidad fue mayor en los pacientes anémicos que en los no anémicos, en todos los grupos de pacientes con el infarto de miocardio no ST elevado, con una razón de riesgo, un hazard ratio de 1.81, ¿cierto? En insuficiencia cardíaca congestiva, un hazard ratio de 2.49 y en fibrilación, hazard ratio de 1.98. La disminución de los niveles de hemoglobina y el índice de reticulocitos altos se asociaron con una mayor mortalidad en los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Conclusión, se confirmaron las asociaciones entre enfermedades cardiovasculares y la anemia y la relevancia pronóstica de la anemia para los pacientes ancianos con enfermedad cardiovascular. La presencia de anemia en pacientes con fibrilación auricular se asocia con un riesgo de mortalidad 2 veces mayor en comparación con los pacientes con fibrilación auricular que no tienen anemia. La hemoglobina baja y el recuento alto de reticulocitos predicen de forma independiente la mortalidad en pacientes ancianos con enfermedad cardiovascular. Y vamos avanzando. Esto es un estudio publicado en Leucemia sobre los retos actuales en las necesidades de conocimiento sobre el síndrome de mielodisplasia. Los síndromes mielodisplásicos representan un grupo heterogéneo de neoplasias mieloides que se caracterizan por hematopoiesis ineficaz, citopenias variables y riesgo de progresión a leucemia mieloide aguda. La mayoría de los pacientes con síndrome mielodisplásico se ven afectados por la anemia y los síntomas relacionados con la anemia que afectan negativamente la calidad de vida. Si bien muchos pacientes con el síndrome de mielodisplasia tienen una enfermedad de menor riesgo y se tratan con tratamientos existentes, actualmente no existe un estándar de atención claro para muchos pacientes. Para los pacientes con enfermedad de mayor riesgo, la prioridad del tratamiento es cambiar la historia natural de la enfermedad al retrasar la progresión de la enfermedad a leucemia mieloide aguda y mejorar la supervivencia general. Los tratamientos existentes para el síndrome de mielodisplasia generalmente no son curativos y muchos pacientes experimentan recaídas o resistencia al tratamiento de primera línea. Sigue existiendo una necesidad insatisfecha de estrategias nuevas, más efectivas, pero tolerables para manejar estos síndromes mielodisplásicos. Los avances recientes en el diagnóstico molecular han mejorado nuestra comprensión de la patogénesis de los síndromes mielodisplásicos y está quedando claro que la naturaleza diversa de las anomalías genéticas que impulsan los síndromes mielodisplásicos exige un enfoque de tratamiento complejo y personalizado. Y bueno, prácticamente vamos ahora a dar solo unas perlas porque hemos hecho la revisión exhaustiva de la literatura y culmino con estas perlitas o detalles sobre este tema tan interesante de detección de anemia en adultos mayores, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, la anemia tiene múltiples etiologías y puede atribuirse a uno de 3 procesos. 1, disminución de la producción de glóbulos rojos. Correcto. 2, aumento de la destrucción de los glóbulos rojos. 3, pérdida de sangre. Ahora, los procesos anteriores se pueden subdividir en sus etiologías causales específicas. Estos incluyen, pero no se limitan a 1, pérdida franca de sangre por traumatismo, sangrado de un órgano o sistema visceral, gastrointestinal, genitourinario, ginecológico. 2, falta de un sustrato nutricional para la hematopoiesis, incluyendo el hierro, la vitamina B12 o folato o desnutrición generalizada. Tercero, y remarquemos mucho
en este grupo etario, la enfermedad crónica o la inflamación crónica. Los culpables comunes incluyen enfermedad hepática o renal crónica, cáncer, infección crónica y enfermedad vascular del colágeno. 4, enfermedad genética. Los síndromes comunes incluyen, entre otros, talasemia, hemoglobinopatías, anomalías enzimáticas de las vías glucolíticas. Los síndromes genéticos menos comunes incluyen anemia de Fanconi, abeta-lipoproteinemia y serocitosis hereditaria. 5, las etiologías infecciosas incluyen infecciones bacterianas, virales y protozoarios. Es de destacar que la malaria es una de las principales causas infecciosas mundiales de anemia. 6, las exposiciones a fármacos tan importantes y tan utilizados y sustancias químicas son etiologías comunes para la supresión de médula ósea y anemia resultante. 7, supresión primaria o idiosincrática de la médula ósea. 8, enfermedad autoinmune. Las regiones en que las poblaciones comúnmente muestran tasas más altas de anemia incluyen: 1, regiones de la cuenca africana, India y Mediterránea, donde la enfermedad de células falciformes es más prevalente. 2, regiones de la cuenca mediterránea, donde la talasemia es más frecuente. 3, regiones con malaria endémica, enfermedad protozoaria, donde la anemia por enfermedad crónica es común. 4, zonas empobrecidas, donde existe mayor riesgo de anemia nutricional. Pruebas diagnósticas que tenemos que hacer: el hemograma completo, ¿no es cierto? Hemoglobina, constantes corpusculares, recuento de reticulocitos, que sirve como una estimación de la producción de glóbulos rojos en la médula ósea, el perfil de hierro, que incluye el hierro sérico, la ferritina, el contenido total de unión a hierro. 4, el frotis de sangre periférica, tan pequeño, pero tan puntual y tan preciso, porque nos puede permitir ver la morfología de los glóbulos rojos y poder orientarnos a qué tipo de anemia nos estamos enfrentando. Obviamente que tenemos que hacer todo el plan de estudio adecuado, pero hipocromía, microcitosis puede orientarnos a una ferropénica, macrocitosis, a una deficiencia de B12 o ácido fólico, y un frotis en sangre periférica también podría darnos la posibilidad de ver elementos extraños, la presencia de blastos que nos puede orientar a una leucemia. Creatinina para ver la evaluación de la función renal. Pruebas de función tiroidea, que debe hacerse siempre como screening a todo adulto mayor. Perfil de coagulación, pruebas de función hepática, ¿cierto? Perfil de hemólisis, de acuerdo a al cuadro clínico que presenta, donde será importante el perfil contiene aptoglobina, LDH, bilirrubina indirecta, perfil de macrocitosis, el perfil contiene vitamina B12, ácido fólico, ácido metilmalónico, que es un precursor y que puede estar aumentado, homocisteína, que podría estar aumentada, y que lo importante es que habiendo deficiencia de B12 y aumento de homocisteína, esta pudiera estar propiciando problemas cardiovasculares en el individuo. Electroforesis de la hemoglobina, como 11. 12, una ecografía abdominal. Podemos encontrar un vaso aumentado de tamaño, estar frente a un hiperesplenismo. 13, análisis de la médula ósea, de acuerdo al cuadro clínico, de acuerdo a los pasos que hemos dado, y cuando ya necesitamos hacer una punción, aspiración, un AMO, como decimos, aspirado de médula ósea, para tener el diagnóstico definitivo, donde va a ser menester que tenemos que llamar a la médico hematóloga. Recordar que muchas veces en el hospital donde yo trabajo, que es un hospital de como diríamos, hospital de tercer nivel, uno de los más importantes del Perú, muchas veces hemos tenido pacientes con anemia megaloblástica por deficiencia de B12 o de ácido fólico incluso, independientemente, y que no solamente llegan con anemia, a veces llegan con pancitopenia y ojos no avisados pueden creer que se está tratando de una anemia plástica y sin embargo ser una anemia por deficiencia de B12. Obviamente que habrá que hacer los pasos step by step para lograr dar el diagnóstico definitivo para la terapia ad hoc. Y muy bien, vamos terminando. Entonces, el diferencial para la anemia es amplio
Incluye 1, enfermedad crónica y neoplasia, 2, deficiencia nutricional, 3, lesión, 4, una enfermedad genética, 5, infección, 6, autoinmune, 7, exposición a medicamentos y sustancias químicas. Y termino con esta lámina que me trae muchos recuerdos a propósito de mi visita en Tanzania. Aquí estamos con la tribu de los Masái, que hablan el Swahili, a propósito de la participación en el Global Forum for Health Research, Tanzania, África. Esta es la última lámina de la conferencia y estoy lista a responder todas las preguntas que tengan a bien o los comentarios que también tuvieran a bien. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por su atención. Estoy lista a las preguntas. Por favor, ¿me puede decir si hay preguntas en el chat? A ver, miraremos. Muchísimas gracias, doctora, por su brillante presentación. Me parece que hubo una pequeña descoordinación al comienzo y la presentación que debimos haberla hecho inicialmente se omitió. De todas maneras, en la presentación lo primero que se hace es presentar a PEAT, presentar a Bagó, y luego presentar a la ponente. En este caso hemos tenido la suerte de tenerla a usted como una brillante expositora. Las preguntas normalmente se quedan en el chat, de modo que deben estar en el chat las preguntas que han ido haciéndose a medida que se fue desarrollando la conferencia. Lo que yo quería preguntarle ya de manera personal es, ¿el tamaño del glóbulo rojo tiene alguna importancia? Bueno, justamente lo que usted dice, es importante el tamaño de los glóbulos rojos. Y es importante porque esa pregunta es muy inquieta, ya que nos está hablando de una u otra manera del frotis en sangre periférica, porque el sencillo frotis en sangre periférica me puede permitir en el extendido, en el portaobjeto y luego el cubreobjeto, y mirar si los glóbulos rojos son pequeñitos y pálidos, me orientaría a una anemia ferropénica. Si los glóbulos rojos son grandes, me orientaría a una anemia que cursa con macrocitosis y que puede ser debida a una deficiencia de vitamina B12 o una deficiencia de ácido fólico. Y hay algo importante que yo quería agregar, que no fue dicho en la teoría, y es sobre este artículo interesante, The Prevalence and Impact of Anemia en pacientes adultos, o sea, prevalencia e impacto de anemia en pacientes adultos hospitalizados, ¿correcto? Y era interesante porque hablaban de enfermedad crónica y había un interesante dato sobre la anemia que era altamente prevalente entre adultos mayores hospitalizados y que constituiría un 71%, se había visto que estaba dada por un proceso inflamatorio y se hablaba de que incluso en estos casos podía encontrarse la proteína C reactiva elevada, ¿cierto? O sea, ellos decían que habían unos mediadores proinflamatorios, por ejemplo, la interleuquina 1, por ejemplo, la interleuquina 6, por ejemplo, el tumor, el factor de necrosis tumoral alfa, y que están alterados durante el envejecimiento. Y esto contribuye a una inhibición de la eritropoiesis. Y por eso que estos pacientes podían cursar con anemia. Y no solo eso, sino que a su vez podía estar aumentada la proteína C reactiva. Y eso pues fue publicado en el 2022, en enero de este año, en el Journal of Clinical Medicine, ¿no? Cuando hablan de la inflamación en la hematopoiesis y el adulto mayor.
el background biológico y el impacto clínico de anemia, ¿no es cierto? Y el incremento de la proteína C reactiva. Entonces, la idea es ir primero, anemia, ok, tengo que primero ver la etiología, ponerle su apellido, anemia de qué tipo, anemia por qué, y sobre eso dar el tratamiento ad hoc. Si el individuo tiene deficiencia de B12, dale B12. No es como en algunos escenarios, podrían personas no avisadas creer que todo tipo de anemia es sinónimo de darle fierro. No es así. Si es deficiencia de B12, debe dársele B12. Dice la literatura que solamente habría una posibilidad que siendo deficiencia de B12 y yo debo dar B12, podría dar un paquete globular. Pero cuando este paciente tiene posibilidad de presentar ya, por decir, hipoperfusión cerebral y tener un componente de ese tipo, o puede estar próximo a un problema de insuficiencia cardíaca. Entonces, es válido que le dé un paquete globular, pero yo tengo que dar lo que le falta. Y si lo que le falta es B12, pues le doy B12. Aquí creo que hay una pregunta en el chat que la leeremos. Dice, doctora, buenas noches. Tengo un familiar de 78 años diabético que constantemente tiene una hemoglobina muy baja. Ok, ¿qué estudios deberíamos realizarlo? Es importante, como decíamos, empezar por el frotis en sangre periférica para ver las características de los glóbulos rojos. Pero pudiera haber y debe haber una historia clínica minuciosa en la cual uno tiene que preguntar todas las etiologías posibles que ya hemos dicho, ir por esos caminos, pero también es importante drogas. ¿Qué medicación recibe el paciente? ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos los medicamentos que se llaman el OTC. Entonces, ¿cuál es el OTC? Over the counter. ¿Qué quiere decir? Son fármacos que es lícita su venta acá en el Perú por la DIGEMIT, que es la Dirección General de Medicamentos. Entonces yo puedo ir a la farmacia y pedir para mi padre o mi abuelo alguna droga y que me la pueden vender libremente. ¿Y cuáles son esas drogas que venden libremente? Los antiinflamatorios no esteroideos. Por decir, nombre genérico, diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno. Entonces, si el paciente por casualidad está quejándose de algún dolor, le dan esos antiinflamatorios no esteroideos. Y como no está vigilado, digamos, no hay una receta que respalde, porque lo han comprado en la farmacia dentro de los fármacos OTC de venta libre, pudiera ser que ese paciente esté tomando una dosis muy aumentada. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el paciente puede tener un sangrado. Y ese sangrado no siempre va a ser un sangrado macroscópico, ni va a ser un sangrado fácilmente visible. A veces podría ser un sangrado microscópico. Quiere decir que puede estar sangrando por el tubo digestivo, las heces pueden estar aparentemente de color normal, sin embargo, puede haber sangre en la presencia de las heces mediante un test importante que se hace, que es el Tevenon en heces. Y se hace un Tevenon seriado, o si no, se le hace el Tevenon inmunológico, que incluso no necesito tanta dieta de preparación para hacer ese test. Y si me sale positivo, eso quiere decir que el paciente está sangrando por el tubo digestivo y tengo que comunicarme con el gastroenterólogo porque probablemente tenga que hacer yo una endoscopía para mirar si en el tubo, en la parte superior, hay una puerta de sangrado, hay una lesión, hay una úlcera, hay una gastritis hemorrágica, y si no es ahí donde está el punto de partida del sangrado, tendré que ir a ver si no hay un sangrado silencioso a nivel del colon y probablemente ya por otra patología, quizás ya no asociado a estar tomando antiinflamatorios no esteroideos para problemas de dolor, sino porque el paciente tiene una lesión silenciosa que lo que fundamentalmente me va a dar es anemia, pero una anemia que se presenta silenciosamente, sin mucho cortejo de otros síntomas. ¿Y qué es lo que ocurre? Es la manera de presentarse del cáncer de colon. ¿Y en qué localización? Justamente en el colon derecho, justamente en el ciego.
Ese cáncer se caracteriza porque va a sangrar a gotita, cuenta gotitas, y las heces pueden venir de características macroscópicas de color normal. Sin embargo, al estudio microscópico yo puedo detectar sangrado positivo y tengo que entrar con el endoscopio, con ayuda del gastroenterólogo, a mirar la puerta de sangrado y voy a encontrar tal vez una lesión exofítica a nivel del ciego, la cual voy a biopsiar y va a dar CA de ciego y va a tener que ser sometida a una intervención, siempre y cuando, dependiendo de la clasificación TNM, el tumor, los nódulos y si hay o no metástasis. Y de acuerdo a eso se verá si le van a hacer una cirugía radical o le van a hacer una paliativa. Lo decide el cirujano y la participación del oncólogo. Recordar que muchas veces los adultos mayores necesitan un equipo multidisciplinario. Nadie es superdotado que sabe de todo. Todos somos importantes y todos nos necesitamos de todos. Y cuando hacemos junta médica, cuando nos reunimos, cirujano, gastroenterólogo, geriatra o internista, de mayores personas que participan en una decisión, la decisión será más sabia. Correcto. Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Miraremos, me pareció. Mi madre se encuentra postrada hace 6 meses. ¿Debo darle suplementos? Los médicos deben dar importancia a la anemia del adulto mayor, pero eso no sé en la realidad. Aquí nos comentan una participante que es importante, como hemos escuchado en toda esta conversación, que la anemia debe ser evaluada. Y no solo eso, debe ponerse, como yo digo, el apellido. El apellido. ¿Por qué tengo anemia? Y actuar sobre el apellido, sobre la etiología. Cuando anduve en el Clínico de San Carlos en España, hace muchos años, cuando era más jovencita, nos enseñaron lo que es hacer screening. Y screening es lo que deberíamos hacer a nuestra población peruana y a toda población. ¿Qué quiere decir? Que al individuo adulto mayor, aun cuando no tenga disconfort importante, ningún, digamos, algo alarmante, uno tiene que hacerle rigurosamente y probablemente anualmente, si no hay ninguna queja, digamos, los análisis reglados, hemograma, numeración, fórmula, hemoglobina, su glicemia, su creatinina, su perfil lipídico, pero también debemos hacerle perfil tiroideo. Porque ya que hemos ya que hemos estado hablando de la cognición, debemos saber que el paciente adulto mayor puede tener también un hipotiroidismo que le va a llevar a un problema de cognición, que le va a llevar a un problema de demencia, y que no vamos y que vamos a llegar tardíamente al diagnóstico. ¿Por qué? Por eso hay que hacer precoz, screening, detección temprana, cuando no está tan sintomático y poder actuar. Si le detecto un hipotiroidismo, pues le empiezo a dar el tratamiento y voy a evitar que ese paciente llegue a la demencia. Si yo detecto en ese mismo screening, donde pido B12 y detecto deficiencia de B12, ¿qué es lo que voy a hacer? Le doy B12, porque yo no quiero, me sentiría muy mal que ese adulto mayor llegue a presentar polineuropatía, llegue a presentar ataxia, llegue a presentar demencia y llegue a presentar anemia megaloblástica. Y todo eso yo lo he visto en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y siento mucha pena porque debería haber una política de prevención primaria, secundaria y terciaria. Muchos nos enfatizamos en la terciaria cuando yo tengo el diagnóstico, que es importante, sí, cumplimiento de la terapéutica y rehabilitación si la necesito. Pero la primaria es, si está sano, manténgase sano. Entonces, vacunas, promoción de la salud. Salud no es igual a no enfermedad. Salud es bienestar físico, psíquico y social. Y si no, la prevención secundaria, screening, chequeo, no tengo queja, no tengo dolor, pero quiero que me chequeen cómo estoy. Y el médico hace todo un plan de despistaje para detectarme precozmente, antes de que el cuadro esté florido, tal diagnóstico y me dé el tratamiento oportuno. Y eso está visto en todos los libros de epidemiología clínica, recordando que la epidemiología clínica es un instrumento de la salud pública y donde en países como el nuestro, donde no debemos despilfarrar el dinero, entonces nosotros
debemos poner énfasis a la salud pública y debemos poner énfasis a la prevención primaria, secundaria. Y bueno, continuar con la terciaria. Voy a ver si hay una pregunta, me parece que hay una pregunta, veamos. Ajá, dice el doctor Juan Vidal López. Al doctor, a ver, aquí hay dos. Ya. Correcto. El doctor Bait, sí, nos dice, ¿cuál es la importancia de ferritina en el déficit de hierro? Correcto, correcto. Es una pregunta, ahorita la respondemos. Y hay otra pregunta, ¿cuán frecuente es la asociación de anemia por deficiencia de B12 y hierro a la vez y la morfología del eritrocito en estas circunstancias? ¿Sería normocítica? Aprender a ir al médico cuando estamos sanos en la prevención. Perfecto, ese es el mejor mensaje. Como dice el doctor Bait, cuando trato de evaluar el problema de la anemia, como bien dijimos, cuando estoy hablando, si pienso que hay un problema de hierro, perdón, entonces yo puedo estudiar cuál es el valor de la deficiencia, cuál es el valor del hierro, cuál es el valor de la ferritina, ¿hay anemia por deficiencia de hierro o no necesariamente? Y tratar de ver si esta anemia por deficiencia de hierro depende en qué ciudad me encuentre, depende del cuadro clínico, y si es por falta de aporte o está siendo presentada por un problema de pérdidas. Y cuando hablo de pérdidas, debo saber que primero es el tubo digestivo, por lo tanto, tengo que ir a investigar en esa dirección. Hay otro doctor que me pregunta, ¿y qué tan cierto es esta asociación de los micronutrientes, donde puede haber la deficiencia de hierro y donde puede haber la deficiencia a su vez de B12? Correcto. Eso justamente lo vimos en un estudio que presentamos en un país en vías de desarrollo, donde ellos hicieron quisieron ver cuál es la prevalencia de la anemia y ver cuál es el tipo de anemia que ellos tenían, hablando de micronutrientes. Eso fue en Tanzania. Y quisieron ver qué hay de cierto con los micronutrientes. ¿Y qué encontraron ellos? Que había una combinación. Lo más frecuente que ellos encontraron era la combinación de deficiencia de hierro más deficiencia de B12, por un lado, a un 33%. Y en el otro lado podía encontrar deficiencia de hierro más deficiencia de ácido fólico. Y encontraban en menor porcentaje la deficiencia absoluta de hierro, la deficiencia absoluta de B12 y la deficiencia absoluta de ácido fólico. ¿Qué nos está traduciendo esto? Esto es lo que el doctor Luis Cámara, que ha sido el past presidente del FIMI, del Foro Internacional de Medicina Interna, siempre, y el doctor de España, también Ruiz Cantero, siempre ellos están muy preocupados de los determinantes sociales, porque médico que ve con una visión tubular y no ve la problemática de manera holística y no tiene conceptos de salud pública y epidemiología, va a tener una mirada no muy grande. Los determinantes sociales son tremendamente importantes. Y justamente cuando nos hablan de que hay esa deficiencia combinada de micronutrientes en esa realidad, justamente estamos hablando del África. Estamos hablando de un continente que, desde el punto de vista de ingresos económicos, tienen bajos ingresos económicos. Y estamos hablando de pobreza extrema. Por eso es que tienen esos datos de la deficiencia combinada cuando hablamos de micronutrientes. Será diferente cuando hablamos de otra población, donde puede haber un poder adquisitivo mayor. Por eso todo depende dónde estoy, quién soy, cuál es mi antecedente, y todo viene desde el momento incluso, no desde que uno tiene 60 años o dice, tengo 59, mañana cumplo 60. Entonces es hora de ponerme en onda. No, 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 no. Todo empieza intraútero. Todo empieza desde que uno es feto. Todo empieza desde que la madre, la gestante, va adecuadamente a su control prenatal,
y ese niño nace en las condiciones ideales, atendido en una institución, en un hospital, con la presencia del médico ginecobstetra y la presencia del neonatólogo in situ, en sala, no después, porque después ya quedaron algunas secuelas y el niño nació en hipopsia o nació en Apgar bajo. El momento es in situ. Y luego, ¿qué viene? ¿Qué ideal sería, como pasa en los países nórdicos, que la madre que dio a luz tenga una licencia que le permita por lo menos 6 o 1 año estar al lado del bebé? Porque el recién nacido durante el primer año recién termina la maduración, sobre todo el cerebro. Y porque el niño, y se ha visto que eso previene no solo físicamente, sino también mentalmente, previene problemas a posteriori. Aquel niño que es bien alimentado, y no solo bien alimentado, bien querido, bienvenido al mundo, y luego con su programa de vacunación respectivo. Y luego ya vendrá la adolescencia, la juventud, el adulto mayor, y entonces para llegar a ser un buen adulto mayor, todo empieza intraútero y va siguiendo la secuencia. Y obviamente que se pondrá énfasis en algunas cosas, pero no es que empieza, ayer tuve 59 años, hoy día tengo 60, hoy día empiezo a cuidarme. No, 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 no es así. Muy bien, acá dice que tengo 87 años y tengo hemoglobina 11. Debo hacerme la colonoscopía, también tuve trazas de sangre en una muestra de heces. Muy bien, vamos. A propósito de esta pregunta súper interesante que dice, tengo 87 años y tengo hemoglobina 11, debo hacerme la colonoscopía, también tuve trazas de sangre en una muestra de heces. Muy bien. Primero, lo que yo aconsejaría, primero, todo adulto mayor, el primer evaluador, a mi criterio, debería ser un médico internista, agudo, minucioso, comprometido, o un geriatra, si lo hubiera, hablando de adulto mayor, porque no hay muchos geriatras, pero un buen internista, un geriatra, primero buen internista, y un buen internista puede conocer el campo de la geriatría. Entonces debería haber una evaluación del internista para que la evaluación sea holística, porque no es lo que grita, ese es el único problema. Puede ser que tenga otro problema más asociado y es mejor que la visión sea completa, no solo parcial. Y el internista hará su plan de trabajo, hará sus aproximaciones diagnósticas y verá, como dice, que verdaderamente hay un problema de anemia, que verdaderamente hay pérdida de sangre en las heces. Ok, confirmará con el estudio ese de sangre microscopio en heces de Téveno y probablemente pedirá ayuda al gastroenterólogo para que el gastroenterólogo haga todo el chequeo de dónde está la puerta de sangrado, de acuerdo también a las características clínicas. Hay un componente de diarrea, hay alteración en el ritmo evacuatorio, estreñimiento de diarrea, entonces probablemente eso orienta que el problema puede ser una hemorragia digestiva baja. En unos casos, la hemorragia digestiva baja es todo un capítulo, hemorragia digestiva alta es todo otro capítulo. A veces también hay hemorragia a nivel del intestino delgado. Y todo eso lo sabe muy bien el gastroenterólogo y él puede ir paso a paso. Pero el internista que primero vio tiene una visión holística y puede saber que quizás no ese es el único problema que tiene, sino que tiene otro problema más que pudiera estar empeorando tal. O cuidado, que a veces uno puede sangrar por medicación. Cuidado, si el paciente está anticoagulado o como en tiempo atrás, cuando no habían los nuevos anticoagulantes orales, los NACOS, y estaban con cumarina, sí. Entonces, ¿qué ocurre? A veces ocurría que no tomaban la dosis adecuada o tomaban más de la necesaria y podían tener sangrado. Entonces, por eso es importante conocer la historia clínica y por eso cada paciente es un mundo y por eso que la visión es individual. No puedo yo creer que todos son una sociedad monocorde. No. Individualizar al paciente, hacer la buena historia, plantear su buen diagnóstico presuntivo, hacer su buen plan de trabajo, llegar al diagnóstico definitivo, tratamiento conveniente ad hoc. Doctora, una curiosidad. Diga. Hay mucho proliferación de parásitos intestinales relativamente grandes que también producen anemia y no los ha mencionado.
Otra cosa que también llama la atención, porque no se entiende bien, al menos los que no somos médicos, es la importancia de la bilirrubina directa y bilirrubina indirecta, sus valores y su relación. Muy bien. Perfecto. La bilirrubina. La bilirrubina es directa e indirecta. Cuando el predominio es, el título debe ser 1 y unas cuantas décimas y no más. Cuando ese está aumentado, cuando el valor de la bilirrubina total está aumentado, yo tengo que ver si es en función a la bilirrubina directa o la indirecta. Si está aumentado en función a la bilirrubina indirecta, quiere decir que hay destrucción de glóbulos rojos. Quiere decir que hay un problema hemolítico. Quiere decir que esa anemia puede ser por hemólisis. Y lo que yo tengo que ver, para eso tengo que hacer la buena historia clínica. Y dentro de una de las causas por las cuales un paciente puede tener anemia hemolítica, dentro de esa está, pues, muchas enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Podría ser un lupus eritematoso. Tengo yo que hacer la historia clínica del caso y orientarme a ver a qué apunta, y ese problema de bilirrubina indirecta pudiera estar en relación a esta enfermedad autoinmune, que puede acompañarse de una anemia hemolítica autoinmune. Pero también hay otras enfermedades infecciosas que pueden ocasionar hemólisis y destrucción de estos glóbulos rojos. Entonces, lo que nos ayuda mucho es la historia clínica del paciente, la historia detallada para orientarnos hacia dónde puede ir. Por ejemplo, ya le decía, puede ser una mujer en edad reproductiva, joven, de 25 a 35 años, que viene con problemas articulares, de artritis, con fiebre, con rash malar, y que tiene anemia y que por añadidura es por destrucción de glóbulos rojos, yo puedo decir, esto puede ser un lupus, y esa anemia puede ser por una destrucción de glóbulos rojos por anemia hemolítica. Pero también hemos tenido otro escenario, un adulto mayor que fue al cementerio a llevarle flores a su familiar que había fallecido y sufrió la mordedura de una araña. Entonces, ¿qué pasó? Ella tuvo un problema de mordedura de araña, la cual se caracteriza porque puede también acompañarse de un componente hemolítico, pero sobre todo también puede acompañarse de un componente renal y llegar a presentar insuficiencia renal y diálisis. Entonces, esa anemia está bien, puede haber tenido destrucción de glóbulo rojo, pero ¿en el contexto de qué? En el contexto de un proceso infeccioso, en el contexto de una mordedura de araña. Por lo tanto, mucho hace cuál es la historia clínica del paciente, cuáles son los signos, cuál es la historia, cómo empezó, dónde estuvo, la secuencia sintomatológica, el background, su pasado, los antecedentes familiares, todo es muy importante. Es construir minuciosamente de acuerdo a los datos que uno recibe. ¿Correcto? Esa es la respuesta. Y lo otro, lo de parásitos intestinales grandes. En cuanto a parasitosis, es interesante que también puede ser una causa de anemia, pero eso fundamentalmente o con más ribetes se ve en población infantil, en población de niños, en población más joven. Pero no descarta que un adulto mayor o un adulto, si vive en zona de selva, si carece de los elementales ¿qué le digo? Elementales servicios para la salud básica, no agua, no desagüe, entonces probablemente también se va a contaminar de parásitos. Y lo que tenemos que hacerles es un examen, ver cómo está su hemoglobina, puede estar anémico, y ver cómo está su examen de ese seriado, puede ser que haya presencia de parásitos. Pero no contentarnos con que decir, puede ser solo los parásitos lo que le está ocasionando ese problema, porque los parásitos podrían ser unos convidados, podrían estar ahí también y él tener otro tipo de lesión, ya que es adulto mayor y está bajando de peso, está anémico, ok, encontré parásitos, pero cuidado que de repente hay otro tipo de lesión que puede ser una malignidad, un cáncer, ¿cierto? Por eso mucho importa cómo recopilo yo la historia y segundo, cómo hago mi plan de trabajo. No solamente porque veo tal, me va a satisfacer que esa es la etiología.
no necesariamente. Tengo que tener la certeza, la visión completa, holística, los diagnósticos que puede tener el paciente. A veces los adultos mayores no tienen un solo diagnóstico, son pluripatológicos, tienen muchas veces más de un diagnóstico. Y nosotros tenemos que tratar de enfocar, digamos, todas las patologías que él tiene y dar el tratamiento ad hoc para los diferentes problemas. Y tratar de ver qué fármaco necesito para esta, qué otro fármaco para evitar interacción de drogas. ¿Correcto? Esa sería mi respuesta. Si hay otra pregunta, miraremos por acá. Ajá, dice aquí, ¿cómo saber si tengo deficiencia B12? Muy fácil. Va usted a su médico internista o su médico geriatra y le dice, por favor, quiero hacerme un screening, un despistaje, un cribado, un cribaje o una pesquisa de si tengo alguna alteración. Acabo de escuchar que la deficiencia de B12 puede ser importante en el adulto mayor, dóseme. Entonces el doctor le va a prescribir los análisis para hacer el screening, para hacer la detección precoz de algún problema y ahí va a poner determinar B12 en su recetario. A uno le sacan sangre y le dicen cuáles son los resultados. Esos tienen un rango de normalidad y si está más bajo de eso, tengo deficiencia de B12. Y qué bueno si detectaran una deficiencia no muy marcada para empezar a dar el suplemento y no esperar que eso llegue a valores tan importantes como tuve una paciente con deficiencia de B12 que llegó a anemia de 2 gramos. 2 gramos, era de no creerlo, sabiendo que lo normal es 12. Ella tenía 2 gramos. Estaba próxima a la hipoperfusión cerebral, estaba próxima a la insuficiencia cardíaca. Hicimos el diagnóstico, dimos el tratamiento, paciente hospitalaria, de bajos recursos económicos, empezamos a dar lo que necesitaba, empezamos a dar la B12 parenteral, intramuscular, y la paciente recuperó la hemoglobina, poco a poco. Porque la recuperación a la semana es bien interesante, hay un salto muy importante en el hematocrito y en la hemoglobina cuando hay deficiencia B12. Y el otro extremo, doctora, una persona que tiene hemoglobina 18. Ya, ok, ya ese es otro tema, ese es otro capítulo, pero ¿qué importa? Pudiera tener más de 18 y entonces ya estamos hablando de otro capítulo que se llama la policitemia. La policitemia, cuando los valores de hemoglobina son más allá del rango establecido. Y entonces, ¿qué ocurre? Que detrás de esa policitemia puede estar siendo la tarjeta de presentación. ¿Y qué puede tener un paciente? Puede tener un problema maligno. Por eso que cuando uno tiene policitemia hay que explorar cómo está el hígado y hay que explorar cómo está el riñón. Ahora, recordar que el paciente de altura lo que puede tener es una eritrocitosis, o sea, puede tener la hemoglobina más alta que los ciudadanos de la costa por un problema de hipoxia, por un problema de la baja tensión de oxígeno en los lugares altos, tipo Morococha, tipo Ticlio, en la altura, ¿cierto? Pero esa es la hipoxia, la policitemia secundaria, ¿no? Secundaria la hipoxia porque vivo en Ticlio, porque vivo en Morococha, porque vivo en Puno, en una zona muy alta. Ok, por eso interesa quién soy, cómo me llamo, qué edad tengo, qué antecedentes y dónde vivo. Pero si usted me dice que en la costa hay un paciente que estaba muy bien y todo, y de repente, boom, presenta policitemia, presenta valores extremos, cuidado, ir al médico, cuidado, al internista, y probablemente pues se trate de un problema que podría estar relacionado a una neoplasia, a un problema maligno, ya en hígado, ya en riñón, y amerita todo un chequeo que lo programará el doctor, hará primero su batería de análisis y después imágenes, probablemente tomografía abdominopélvica para ver cómo están los órganos internos, ¿cierto? Así es. No sé si hay otra pregunta más. No sé. A ver, miremos.
Acá dice si tiene anemia ferropénica, ¿cuál es el tiempo que debe tomar de fierro? Miren ustedes, se habla de, aquí hay otra, se habla de anemia ferropénica. Si yo tengo anemia ferropénica, me detectan, ¿no es cierto? Y luego me dan el suplemento de fierro y yo voy mejorando y mi hemoglobina que estaba baja va recuperándose. Cuidado, el tiempo no es solo hasta que mi hemoglobina mejoró. Se habla que el tiempo debe ser por lo menos 6 meses de tratamiento, aun cuando ya en los primeros puedo haber mejorado, dar 6 meses. ¿Por qué? Porque los depósitos de hemoglobina también tienen, como quien dice, tengo que almacenar, tengo que guardar en la despensa. Entonces el tratamiento va a ser por 6 meses, va a ser más prolongado. ¿Correcto? No satisfacerme con los primeros meses en que, uy, ya se corrigió mi hemoglobina. No, tengo que el reservorio también suplir de este elemento. Esa sería mi respuesta. Hay una paciente que tiene Alzheimer y que tiene este problema de anemia. Como dije, hay que ver la etiología, hay que estudiar, hay que ver si es deficiencia de B12, si es deficiencia de ácido fólico, que el ácido fólico más es de jóvenes, pero de todas maneras hay que dosarlo, o hay una pérdida microscópica, si es que no hay un sangrado macroscópico y hay que investigar con la prueba del Tevenon, hay que estudiar el área hepática, hay que estudiar el área renal, porque tal vez puede tener una anemia por un problema de insuficiencia renal crónica, que muchas veces puede haber sido no advertida, si es que no ha seguido un chequeo, un continuum de visitas al doctor y ya recién ahora empieza a visitar al médico cuando ya se siente mal, entonces puede haber incluso una insuficiencia renal que se ha establecido y de manera silenciosa. Y de donde lo que más va a llamar la atención, oh, es anemia, ¿por qué está anémica? Y oh, sorpresa, tiene un problema de insuficiencia renal que ha ido silenciosamente, porque no ha habido ese chequeo periódico, porque no ha habido esa prevención oportuna, porque no nos comportamos como los europeos. A nosotros nada nos falta para tener esa misma política. La única diferencia es educación. Y eso se llama alfabetización sanitaria. Y nuestra misión es educar al paciente, es educar a la población, para que tenga las mismas posibilidades de una persona que tiene una buena calidad de vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero eso también va con determinantes sociales, porque no solamente es medicamento, también es vivienda, también es escuela, ¿cierto? Entonces, son cosas que es un engranaje, que es lo ideal que deberíamos tener para todos, no solo para una élite, no estoy de acuerdo, para todos, oportunidad para todos. Equidad, eso es lo que se llama equidad en salud, no a la inequidad. Hay grandes grupos de profesionales científicos que luchan por ello, con ciencia, con educación. A eso debemos apuntar. ¿Alguna otra pregunta? Aquí hablan de pérdida de masa muscular en adulto mayor, podemos darle algún concentrado de proteínas. Hay interesante, cuando hablan de problema de masa muscular, lo que podemos estar hablando es de problemas de sarcopenia en el adulto mayor. La sarcopenia tiene dos rumbos por el que llega. Uno, falta de movimiento. Por eso, antiguamente, en el Perú, dictado por el Ministerio de Salud, había un eslogan y un membrete que estaba en las hojas que utilizaban los del ministerio: por tu salud, muévete, haz ejercicio. Por supuesto que no quiero que seas campeón de la maratón, por supuesto. Individualiza, pero haz ejercicio. No hago ejercicio para ganar la Copa Davis, hago ejercicio para estar en buenas condiciones y a mi ritmo, acorde a mi edad, acorde a mis patologías, porque también puede tener problemas de artrosis. Y entonces ahí no necesariamente va a tener que hacer ejercicio, flexión, extensión, porque puede haber artrosis de rodilla, artrosis de cadera. Muchas veces ahí lo que se aconseja es natación. Pero la sarcopenia va. Muévete, ten actividad física, acorde a tu condición. Y segundo, aliméntate bien. Y es importante ahí también el papel de la nutricionista.
para que también eduque y haga las plantillas importantes acorde a cada paciente, si usted es diabético, si usted es hipertenso, si usted es dislipidémico, y le haga en un lenguaje muy clarito toda una plantilla semanal, día por día, qué alimentos alternativos puede ingerir, en mutuo acuerdo con su médico tratante. Entonces hay que darle el lugar que le corresponde también a la nutricionista, porque son profesionales que se han entrenado en eso. Y nos calcularán de acuerdo a lo que conversa con el especialista, porque tiene que haber una comunicación bidireccional con el médico tratante. Y veremos la cantidad de proteínas que debe tomar, la cantidad de carbohidratos y la cantidad de grasas y la cantidad de líquidos, acorde a la patología y al contexto que vive ese adulto mayor. No todos somos, como diré, población monocorde. Ese sería mi comentario. Quizá, doctora, un comentario que puede sonar el inverso es que por mantener un buen estado de salud, yo tomaba suplementos y entre ellos hierro. Y la hemoglobina se me subió a 18,5. Decían que no había manera de que los varones perdamos hierro. Y la única manera era sacar sangre. Me sacaron sangre hasta que bajé a 15 y pico y ahí se ha quedado. Ya no he vuelto a tomar hierro y ahí se quedó. O sea, que vale el indicar a los varoncitos que no se les vaya a ir la mano tomando hierro, porque podría pasarles el que pasen al otro lado y tengan valores de hemoglobina mayores de los que deben tener. Por ejemplo, si es un individuo que vive en la altura y tiene la enfermedad de monje, el mal de montaña crónico, en la cual este individuo está con la hemoglobina muy alta, pero ¿qué ocurre? Que ya tiene este síndrome, esta enfermedad de monje, entonces él ya no puede seguir habitando ese lugar porque tiene mareos, tiene cefalea, tiene sangrado, no está bien. ¿Qué tienen que hacerle para que le bajen la hemoglobina? Hacerle sangría. Entonces, ¿cuál es la mejor indicación? Que ya no puede vivir a esa altura, a esos metros sobre el nivel del mar. La mejor indicación, baje usted a la costa para que ya no esté sometido a este estrés y no esté presentando la enfermedad de monje o el mal de montaña crónica, y una de las terapias es bajarlo a la costa y vivir en la costa y hacer su vida acá y tener mejor calidad de vida. Todo tiene su porqué. Lo que interesa es que hay que hacer la buena historia clínica, tomar bien los datos, plantear bien los diagnósticos, hacer bien el plan de trabajo y un tratamiento ad hoc, acorde a la patología. ¿Está claro? Eso sería. Bueno, ¿qué opina usted? Son 20:27, no sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario, no lo sé. En realidad hemos tomado bastante de su tiempo, doctora, y siempre terminamos estas presentaciones agradeciendo sobre todo al presentador que hace el regalo de su tiempo y su conocimiento para el bien de todos nosotros. Lógicamente que también se incluye el agradecimiento a Bagó, ya que nos presta su plataforma que permite llegar al mundo entero. Y ahora probablemente entre los 129 participantes que estamos en este momento, debe haber gente de Centroamérica y de básicamente toda Latinoamérica. Y todos nos estamos beneficiando con su experiencia que nos ha abierto los ojos. Ahora, queda siempre la inquietud de que haya por ahí alguna pregunta que no haya sido respondida, porque efectivamente el tiempo es cruel, no nos permite más. Y para esos casos siempre recomendamos a que recurran a PEAT, la Asociación Peruana de Alzheimer's, y trasladen la pregunta allí, que nosotros buscaremos su participación para responderla adecuadamente. También
Vago graba estas presentaciones y las cuelga en sus servidores, de modo que también buscando en Facebook a Vago vamos a encontrar las respuestas a muchas de las preguntas que nos seguimos haciendo. De parte de APEAT, la Asociación Peruana de Alzheimer, por mi parte solamente me queda agradecerle mucho. Ha sido excelente su presentación. No ha habido ocasión de hacer un resumen de sus méritos intelectuales, pero la verdad que nos habríamos pasado a la mitad del tiempo haciendo resumen de todos los logros suyos, no solamente por premio del Colegio de Medicina en el Perú por los mejores trabajos de investigación hace creo 4 o 6 años en la Universidad Cayetano Heredia, por su labor en la Universidad Cayetano Heredia como profesora principal, por su dedicación a la enseñanza en el Hospital Loaiza. Y hay una serie de cosas que como digo, la ponen a usted aún como una persona, una profesional fuera de serie, por donde se le mire. Entonces, el tener la ocasión de haber tenido su tiempo compartido con nosotros es un honor para APEAT y todos los voluntarios que integramos esa asociación. Muchísimas gracias, doctora. Sí, solo quiero dar unas palabras de cierre muy cortitas. Solo veo una pregunta de una dama que dice que su familiar tiene 78 años, es diabético y no logran entender por qué la hemoglobina siempre está muy baja. Entonces, solo le podría aconsejar, acuda a su médico internista o acuda a su médico geriatra. Pero probablemente le tengan que preguntar, ¿y cuántos años de diabetes tiene el paciente, el familiar? ¿Por qué? Porque la diabetes es una enfermedad multisistémica y quieras o no, a lo largo de la evolución va a llegar a comprometer el riñón y la función renal. Y entonces, todo el armamento terapéutico y de estilos de vida en el paciente diabético es para demorar la aparición de la insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque en el diabético finalmente se va a comprometer el riñón. Primero hay una hiperfiltración glomerular, luego hay una microalbuminuria, luego hay una proteinuria, hay un síndrome nefrótico y finalmente puede haber compromiso ya de la función renal. Y al final, cuando eso progresa, va a llegar a diálisis. Entonces, lo que se hace con el buen tratamiento, un diagnóstico oportuno y una compliance en todas las sugerencias que da el médico a lo largo del tiempo es para evitar demorar que ese problema renal llegue más temprano de lo que quisiéramos. Pero ¿qué pasa? Que cuando tiene problema de insuficiencia renal, hay problema con la producción de eritropoyetina y muchas veces esa baja producción de eritropoyetina se está manifestando como una anemia crónica, la anemia del paciente portador de insuficiencia renal, que puede estar acompañando a un diabético. Pero con que la dama que nos cuenta en este caso, interesa conocer el tiempo de enfermedad del diabético, porque 10 años de enfermedad, 15 años de enfermedad, probablemente puede ya haber compromiso de la funcionalidad renal. Ese era un dato que quería decirle para no dejar con la pregunta. Por otro lado, termino agradeciendo la invitación de la Asociación Peruana de Alzheimer y otras demencias y el ADI, Alzheimer Disease International, quien da también soporte a estas sesiones, y también a Iberoamérica Alzheimer, que también auspicia este tipo de reuniones, y por supuesto a Laboratorios Vago, quien ha tenido la gentileza de alojarnos en su casa para poder dar esta disertación. Y lo más importante, agradecer a todas aquellas personas que han tenido a bien acompañarme en esta sesión
que la he hecho de mucho agrado, como todas las sesiones que las hago, y estoy siempre lista a participar en cualquier invitación que ustedes tengan a bien hacerlo. Estoy muy complacida, estoy muy contenta, espero haber dado un mensaje claro y felicitaciones a la PEAD por siempre impulsar la educación médica continua y impulsar que mejore el conocimiento, no solo de los profesionales, sino también de las personas que sufren las enfermedades, o el tratar de informarnos sobre las patologías que presentan nuestros familiares. Yo creo que ese es un punto que hay que resaltar y felicitaciones por eso a ustedes. Muchísimas gracias. Si no viene una pregunta más o un comentario, yo creo que habríamos cumplido el tiempo perentorio de la sesión y no tengo más que despedirme y agradecerles a ustedes su buena Mil gracias, atención. doctor. Mil gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Muy amables. Hasta otra oportunidad. Adiós.